¿Cómo está, Buenas maestra? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, Ana Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya nada más esperamos que entre. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, doctor? ¿Cómo está? Bien, también, aquí bien. Con un poco de calor, ¿verdad? Hace mucho calor, sí. ¿Verdad? Y yo creo que miércoles frío. ¿Cómo, acabo, maestra? no, que acabo de apagar el horno y como que estoy más acalorada. Aquí en la Sí, imagínate. toda el área de la Ajá. cocina y comedor. Sí. No, pues más calor, si de por sí hace, ¿verdad? Sí. Un pastelito, Laurita. Sí. Hice un pastel de carne. Wow. A ver qué tal quedó al rato. Nos hubiera invitado, maestra.
Sí, no, hay que hacer un día una reunión. Ujú. A ver qué preparo para llevar. Sí, me gusta cocinar, me gusta mucho cocinar. Qué Entonces, bueno. Ya nada más un poco más esperamos por... Ya veo que ya van entregando actividades, qué bueno. Y sirve de que me voy a apoyar en alguna de esas. Ya no encontré a la maestra. Es que como en el WhatsApp a veces ponen su nombre, ya les identifico para escribirles, pero a veces no. Y tengo que estar abriendo eh, a cada uno de los integrantes para saber ahí dónde encontrarla. Pero bueno, ahorita va a ver su nombre, a ver si anda por aquí, ya entra al rato o no tarda. Entonces ya veíamos lo de la práctica docente, pero a partir del denominada de la innovación. En esta segunda parte o aparte identificar cómo es la misma práctica de la innovación y cómo la misma los aspectos denominados trascendentales del cambio van a tener mucha injerencia en la postura del profesor, lo que él pretende obtener, etcétera. Y antes que todo, buenas tardes. Se me andaba pasando ahí decirles a todos y muchas gracias por su participación el día de hoy. Y vamos a tener un apoyo de docentes para que escuchemos sus podcasts, que qué bonito le quedó a la maestra. Y aparte conocer un poquito también sobre lo que es ese denominado glosario de innovación, que va a ser abordado también por ustedes a partir de las distintas posturas que ofrece el denominado glosario y que ya han entregado algunos de ustedes una noción del mismo a partir de su video educativo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver enseguida? Vamos a hacernos esa pregunta esencial. Si hablamos del fin de la educación tradicional, porque hoy en día más que nunca quizá la innovación misma ya está adquiriendo un compromiso, una puesta en marcha mucho más sólida, trascendental, diríamos, a partir de las condiciones que se presentaron por la pandemia, que como hemos dicho reiteradas veces, esto vino a acelerar el proceso, pero por otra parte venimos a conocer lo que significa el hecho de trabajar o acercarnos más a los ambientes virtuales, y muchos de nosotros que ya hicimos la denominada migración. Otros ya son nativos, los adolescentes o los jóvenes maestros, maestras que se están dedicando a esto, prácticamente ya saben bastante sobre la cuestión de la innovación. Solamente faltaría darle un objetivo, un vínculo cercano a la cuestión de cómo voy a implementarlo en el aula, cuáles son las estrategias a seguir, etcétera. Uno de los elementos que he estado viendo también a lo largo de la semana, las denominadas plataformas educativas. Pero una plataforma educativa puede tener todos los requerimientos tecnológicos, etcétera, pero tiene que ver muy bien dirigido y planificado a partir del objetivo a conseguir, etcétera. Y el aspecto innovador debe de ser uno de los factores a tomarse, a considerarse constantemente. Y hablamos desde este glosario que les ofrezco en la tercera unidad, es sobre conocer cuáles son todas estas elementos de innovación que se están practicando a partir del 2022, producto de temas recurrentes, de posturas anteriores y que se vuelven a retomar, se vuelven a hablar de un enfoque directo y otra vez hay que irnos hacia adelante con estas propuestas, tenerlas bajo una dirección, una ruta auxiliada de la tecnología, las herramientas tecnológicas y nuestra experticia o todo nuestro saber práctico constante. Y vamos de la maestra
si andaba por aquí ya, había aceptado a varios, pero si no está lejos, pero a ver lo que sobre la inocente y cómo lo maneja muy bonito su programa de radio. Posteriormente vamos a ver las tendencias en pedagogía y es, como les digo, el antecedente a conocer el glosario de las nuevas innovaciones tecnológicas de 2022. Este glosario lo desarrolla el TEC de Monterrey y creo que es de las instituciones en México que está teniendo bastante avances en este aspecto. Y recordemos, tanto en la UNAM, en ciertos institutos, la Universidad de Guadalajara y el TEC de Monterrey están explorando ya la necesidad de innovar desde una práctica de inversiva o irnos a lo que es el denominado metaverso, como les he comentado, o no sé si lo he comentado con ustedes, que ya está adquiriendo mucha importancia este aspecto del metaverso y cómo lograr apoyarnos, auxiliarnos de esa gran tecnología que está teniendo bastante trascendencia. Hoy no hay quizá película cuando habla de efectos especiales o algún elemento que quiere resaltar bastante, como esas de superhéroes o ahora de los de estas denominadas a posturas de la edad media o algo así que tienen que ver con más, etcétera, que se están dando bastante, como sería lo del Señor de los Anillos o lo que encontramos del dragón, no de las esferas del dragón de Goku, sino del otro de HBO, una buena serie esta. Bueno, me han comentado. Vi la primera serie y me pareció muy buena, ahorita ya salieron otra, pero están abordándose mucho estos aspectos y que traen un cambio muy importante que son la ayuda del metaverso como parte de generar un diseño en donde te va a transportar a los diferentes ambientes. Si en la educación no se diga, ya hoy en día ya no se va a hablar nada más de vamos a realizar este experimento o vamos a ver cómo hace erupción este volcán en geografía, por ejemplo, sino van a ir al momento de una erupción que se va a notar bastante innovador para el momento, para esta circunstancia, y los alumnos van a poder verlo en vivo y a todo, bueno, casi en vivo, pero muy trascendental el efecto, y que también vamos a abordarlo a partir de lo que se empieza a hablar de este elemento de innovación a partir del metaverso. Y al final, pues hablaremos de las conclusiones como antecedente a lo que denominamos como el glosario de la innovación educativa. Si tienen cualquier duda o comentario, con toda confianza. ¿no? Hablamos entonces de esta experiencia, ¿no? Desde las perspectivas educativas tradicionales y se empieza a dar un hecho educativo digital, pero denominado inmersivo. ¿Y qué es lo inmersivo? Cuando ya entramos prácticamente a las diferentes circunstancias que ofrece un avance tecnológico sin precedente, porque estamos hablando de una revolución tecnológica muy acelerada y que este va a ser un aporte para nosotros, los docentes, hablando de elementos de innovación. Vamos a ver entonces si es el fin de la educación tradicional y posteriormente vamos a ver cómo lo explora la maestra, como nos mencionábamos. Si hemos visto con ustedes, no sé, no recuerdo si lo vimos a profundidad este aspecto de la escuela tradicional, pero creo que vale mucho la pena como antecedente a lo que viene a explorar la maestra Cintia con su podcast. Son alarmantes y son un claro reflejo
Ya desde 1982, el científico y profesor Sugaratha Mitra planteó un aprendizaje sin supervisión y con ordenadores. En 1999 llevó a cabo el experimento agujero en la pared. Colocó una computadora en la pared en un barrio de pocos recursos de Nueva Delhi. Observó que los niños aprendían solos a utilizar programas, navegar en internet y entender un idioma desconocido. El experimento fue un éxito y hoy en día hay un centenar de agujeros en la pared en el mundo. Entonces, con el desarrollo de la tecnología, ¿ya no se requiere un maestro o una escuela para aprender? ¿Acaso es el fin de la educación tradicional? Ya sabemos que la educación actual presenta diversos problemas. Por ejemplo, contar con un espacio para dar clases es muy costoso. Por eso muchas escuelas no cuentan con instalaciones adecuadas. En países en vías de desarrollo, la mitad de las escuelas no tienen instalación sanitaria. Infantes y jóvenes se enfrentan a situaciones peligrosas cuando acuden a la escuela. 246 millones de niños son abusados sexualmente y o acosados en la escuela o sus inmediaciones. Además, el 85% de los casos de bullying ocurren en la escuela por factores como su apariencia física, nacionalidad, estatus económico y orientación sexual. Las situaciones de violencia son alarmantes y son un claro reflejo de que algo no va bien. Aunque en muchos países la escuela sea gratis, se requiere dinero para acudir a ella. Es necesario pagar materiales y en muchos casos transporte. Y lo peor es que la mayoría de las becas van a países aventajados. Parece que la escuela está diseñada para los ricos. 79% de los jóvenes de los hogares más ricos terminan la escuela, mientras que solo el 34% de los jóvenes de los hogares más pobres se gradúan. Debido a la rigidez de horarios y contenido, muchos chicos, sobre todo de América Latina y el Caribe, abandonan la escuela para poder trabajar. Más preocupante es que se ha visto que asistir a la escuela no garantiza el aprendizaje. 250 millones de niños no saben leer, escribir o contar de forma apropiada aún después de 4 años de escuela. Y parece que seguimos aprendiendo y evaluando lo aprendido igual a como se hacía hace más de un siglo, mientras que el mundo ha cambiado enormemente. Muchos de estos problemas se podrían solucionar con educación a distancia a través de los medios digitales, ¿o no? La pandemia impuso una educación en línea y nos hizo ver lo difícil que es asegurar una educación a distancia. Paralizó el aprendizaje de 1.500 millones de estudiantes en el mundo, sobre todo de la población más vulnerable. Quizá la educación masiva en línea solucionaría algunos problemas, pero presenta otros. La falta de calidad, estructura y motivación para el autoestudio son algunas de las preocupaciones. Además, cada estudiante tiene necesidades propias que no podrían ser cubiertas. Usar contenido sin tomar en cuenta las necesidades y preparación de los alumnos difícilmente se traducirá en aprendizaje. Y a pesar de todos los problemas que tienen las escuelas y la educación actual, hay beneficios que no se pueden lograr con una educación remota. La escuela, en ocasiones, es el único refugio para los niños que se encuentran en situaciones de violencia, ya sea familiar o por el conflicto armado. Además, los humanos somos seres sociales y gracias a ello hemos logrado todo el saber y tecnología que tenemos hoy en día. Asistir a la escuela nos enseña a convivir y a aprender de los demás, y por eso los momentos de socialización libre en las escuelas son importantísimos. Lo mejor sería usar la tecnología como una herramienta. En Pakistán, después de un curso presencial de alfabetización, se utilizaron teléfonos móviles para continuar en comunicación con las alumnas que vivían en zonas alejadas. Los maestros les recordaban practicar su lectura y escritura y les hacían preguntas para reforzar lo aprendido. Con este seguimiento personalizado a través de los celulares, el porcentaje de niñas que obtuvieron 10 en un examen posterior pasó del 28 al 60%. Queda claro que
La escuela seguirá siendo importante, pero sin duda es necesario replantear la educación, su finalidad y la forma en la que se organiza e imparte, pensando en los problemas sociales, éticos y ambientales actuales y futuros. La escuela no puede ser solo el medio para transmitir conocimiento. Enseñar a todos lo mismo y de la misma manera solo propicia la competitividad en lugar de la cooperación. La escuela debe ser un lugar para el desarrollo físico, emocional, cognitivo, social y cultural, para prepararnos a vivir en un mundo complejo y cambiante. ¿Cómo lograrlo? Es necesaria una educación humanista basada en el respeto, justicia, sostenibilidad, solidaridad y responsabilidad que promueva un modelo de desarrollo inclusivo. Jacques Delors planteó 4 pilares estratégicos para la educación humanista: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir. Aprender a conocer. Es básico aprender habilidades para aprender. Por eso la lectura, escritura, aritmética y ciencias siguen siendo vitales, aunque definitivamente se requiere darles un nuevo enfoque. Y también reconocer y valorar conocimientos técnicos, innovadores o diferentes. Los planes de estudio deben ser útiles, relevantes y con una carga de trabajo razonable. No se requieren largas jornadas de estudio para que el aprendizaje sea eficaz. Aprender a hacer, impulsar diferentes destrezas y habilidades, aprender a ser. Este aspecto rara vez forma parte del currículum de las escuelas tradicionales, pero es esencial formar personas emocionalmente saludables, íntegras, responsables, proactivas, con pensamiento crítico y mente curiosa para que sigan desarrollándose a lo largo de su vida. Aprender a vivir. Desarrollar el respeto, habilidades comunicativas y de resolución de conflictos para convivir juntos en armonía. Y claro, tomar en cuenta la relación con el medio ambiente, promoviendo un estilo de vida sostenible y consciente de los efectos que tienen nuestras acciones en nuestro entorno natural. Estas estrategias son muy generales porque la idea es desarrollar una educación flexible determinada por las escuelas, docentes y comunidades de acuerdo a sus necesidades. Y para lograrlo se requiere la ayuda de todos, de docentes capacitados en pedagogía, conocimientos y cuestiones emocionales, de padres que apoyen e incentiven el aprendizaje, de ciudadanos que exijan una educación gratuita, de calidad, segura, inclusiva y continua, de gobiernos que dediquen más recursos a la educación que a gastos militares y de una sociedad funcional. Y eso, en efecto, significaría el final de la educación tradicional y el surgimiento de una nueva. Porque el propósito de estudiar en la escuela no es meramente obtener un trabajo, hacer dinero o saber por saber. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Curiosamente. ¿Y tú qué mejoras crees que debería? Bien, entonces como vemos, al principio inició con el contraste, ¿no? La situación que podría ser una escuela de orden tradicional con todas las dificultades que implica en ocasiones la violencia, el hecho de que no necesariamente se aprende todo al ir a la escuela, etcétera, pero viene el contraste de la socialización, la importancia que es para determinados grupos o comunidades, etcétera. ¿Qué les pareció ahorita este video sobre el fin de la educación tradicional? O si realmente estamos llegando a un fin de la educación como tal. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, maestra. Yo creo que ahorita tenemos ese principal reto, reconocer hasta dónde la tecnología nos puede apoyar en el proceso, sacarle provecho y hasta dónde la tecnología también podría ser una limitante. Entonces, ahora que estuvimos en pandemia y que tuvimos que hacer uso de todos estos pues adelantos tecnológicos y medios de comunicación, plataformas y demás, pues nos fue muy funcional en muchos casos. Entonces, ya regresamos a las aulas y ahora, ¿cómo equilibrar?
cómo equilibrar, cómo aprovechar lo que nuestros alumnos ya estaban haciendo sin perder ahora que los tenemos presenciales. Entonces creo que es el principal reto que tenemos. Muchas gracias por su comentario, maestra. Muy acertado. Adelante, maestra Elizabeth. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas. Está muy padre el video. Ya lo voy a ver más detalladamente, sí me gustó mucho. ¿Qué es lo que yo he vivido en este último semestre con el alumnado? Realmente vienen, puedo decir, bien distraídos. El aprendizaje que tuvieron durante 2 años en 4 semestres no fue factible, no se aprovechó al 100, sobre todo en las materias de problemas, estadística, contabilidad, y como pues a mí, su servidora también da la materia de contabilidad, pues realmente hay chicos que están en 5º semestre y no es posible que no tengan los cimientos. Los cimientos, pues es la base de todo, es como yo les digo, estás en primero, pues antes de estar a terminar primer semestre, pues tienes que estar en la base. Y ahorita, de lo que nosotros debimos de haber dado desde el primer semestre, en 5º semestre les estoy haciendo un recordatorio de todo, porque no es posible que estén en 5º semestre y no pueden, desconocen algunas cuentas contables del activo, del pasivo, del capital contable, siendo de que pues eso lo viste desde primer semestre. Entonces, si terminas primer semestre bien, le digo, ya avanzaste el primer piso y así tienes que ir hasta el 9º o 10º, de acuerdo al plan de estudio que tienes. Entonces, bueno, buena herramienta estar estudiando en línea, pero para este tipo de materias que son prácticas, no fue favorable. Para las materias de teoría, pues sí, digo, también tengo materias de teoría en cuestión laboral, seguridad social, cuestión fiscal. Es teórico, algunas cosas fiscal es teórico y práctico, pero en cuestión teórico, pues válido, está bien, pero en cuestión práctico, para mí no es factible que se continúe en línea. Ahorita pues hay que seguir aprovechando, ojalá Dios quiera no volvamos a caer con ese tipo de pandemias, ¿verdad? Como la que vivimos, yo recuerdo en el 2009 de la influenza, pero ahorita fue más fuerte con 2 años, 4 semestres, estás hablando mitad de carrera. Y pues por eso los chicos pues están en la baja, o sea, hay que apoyarlos para que se puedan nivelar y llegar en este caso, 5º semestre. Pues un saludo. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Adelante, maestra Claudia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo en ese sentido tengo una opinión diferente respecto a precisamente las materias de matemáticas que a mí me toca impartir. Yo doy en 3 semestres consecutivos, que sería primer semestre, donde les doy cálculo diferencial e integral. Luego en segundo semestre vemos ecuaciones diferenciales de primer orden, vemos álgebra lineal. Y luego en tercer semestre vemos ecuaciones diferenciales de orden superior y ecuaciones diferenciales parciales. La verdad es que son temas que uno imaginaría que en la parte en línea serían complicadas de aprender. Sin embargo, creo que también depende de cómo uno va haciendo la adaptación de ese material a la modalidad en línea. Al principio, en los primeros grupos que tuve, para mí sí era súper complicado porque los estudiantes no querían participar. Estaban en sus casas y se resguardaban detrás de la cámara apagada, a veces no la querían ni encender ni nada. Entonces había que buscar alguna estrategia para que ellos no solamente estuvieran oyendo, o es más, ni siquiera estuvieran poniendo atención. A mí, por ejemplo, en el caso de nosotros que utilizamos la plataforma Teams, me funcionó que yo grababa obviamente toda la sesión. Al finalizar la sesión, siempre subía el video de la clase que había dado, pero también subía el documento PDF que se generaba de toda la pizarra que yo había estado rayando. Entonces, yo les pedí a ellos que no perdieran demasiado tiempo en anotar todo lo que yo estaba escribiendo, sino que hicieran sus notas muy puntuales para que luego cuando vieran el video y tuvieran el PDF pudieran rayar sobre ello, complementar los apuntes.
Eso me funcionaba para que ellos estuvieran más atentos. Y dentro del mismo Teams, yo abría canales, un canal específico que se llamaba, por ejemplo, foro de participaciones. Entonces, cuando yo avanzaba cierta parte del contenido y preguntaba si había dudas, uno que otro preguntaba alguna cuestión, pulíamos los detallitos que quedaban por ahí todavía sin comprenderse y luego les decía, ahora sí, ¿listos? Entonces, sí, ¿ya nadie tiene dudas? No, ya nadie. Ok, foro de participaciones y les lanzaba un problema a ellos. Entonces, el foro de participaciones consistía en que ellos, para validar su asistencia a la clase, tenían que hacer el problema en la libreta, tomarle fotografía y subirla a ese foro, ¿no? Y con la condición de que no era un foro para tener cosas todo bien, o sea, premiar porque estaba bien o castigar porque estaba mal. Era para que yo pudiera ver en ese momento de la clase qué era lo que realmente todavía teníamos que reforzar para el resto de la sesión. Entonces, ellos se fueron habituando a eso. Al principio sí me costó porque no querían participar, no querían como quedar en evidencia, ¿no? Pero después ya se sentían cómodos y ellos lo estaban intentando. Era un tema que justo estábamos viendo y ellos hacían su mayor esfuerzo por hacer el problema y pues lo que podían avanzar y eso era lo que mandaban. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo nosotros vamos adaptando también las tecnologías. Es el compromiso, creo que también del profesor, de qué tanto pueda funcionar o no, y también qué tan flexible pueda ser como profesor, porque en ese sentido, no todos mis estudiantes podían ingresar al momento de la clase. Algunos trabajaban. En la situación de la pandemia eso se volvió algo muy crítico. Algunos tenían que trabajar, otros, pues aunque quisieran estar en la clase, no podían estar porque en casa eran 3, 4 hermanos y todos al mismo tiempo, con la misma computadora. Entonces, tiene que ir de la mano también esa parte de la flexibilidad. La tecnología nos permite grabar las cosas para que luego las podamos volver a ver, que las podamos volver pues repasarlas y si no tuvimos la oportunidad de ingresar, vemos el video y sabemos qué fue lo que pasó. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas buenas en ese sentido, pero no creo que sea como tal el fin de la educación tradicional. Yo sí creo que la educación tradicional todavía va a ser muy difícil quitarla. O sea, no es algo que ya, porque ya hay tecnología y ya la podemos implementar, es algo que ya vamos a descartar, porque seguimos teniendo esas situaciones donde nuestros estudiantes no todos cuentan con la tecnología suficiente para poder atender a una clase de esa manera, porque aunque tú prepares una presentación interactiva y quieras que todos durante la clase quieran participar con su celular, no todos tienen datos para hacerlo. Entonces, no podemos, yo creo que en este punto decir que es el fin. Yo creo que es algo que puede complementar mucho, porque ahorita, aunque ya estamos en manera presencial, yo, por ejemplo, sigo usando mucho la plataforma. Ahí les paso videos, les subo recursos, les subo PDFs con problemas adicionales que no alcancé, no que no haya alcanzado, sino que el tiempo de la clase presencial ya no da para abordar más ejemplos y ahí yo les subo más materiales. Ellos ya por cuestión ecológica, por así decirlo, hemos decidido que no vamos a entregar tareas en físico, por ejemplo. Ellos tienen su tarea en su libreta, ellos lo hacen y suben su tarea. Al mismo tiempo ellos se quedan ya con su archivo que fue el que trabajaron y retroalimentamos a través de la plataforma. Entonces, hemos continuado con la plataforma como herramienta para complementar la parte presencial. Y yo creo que en ese sentido todavía falta mucho para que podamos decir que la educación tradicional ya quedó en el pasado. Muchas gracias, maestra Claudia, por sus comentarios muy, muy interesantes. Gracias. Adelante, maestra Yolanda. Sí, buenas noches a todos. Y sí, pues particularmente coincido con lo que han dicho mis compañeras, con Claudia sobre todo. Yo considero que estamos en una transición. Yo creo que nuestra sociedad o nuestra cultura como que hacemos uso de las tecnologías y cuando es a fuerza o cuando estamos bajo cierto estrés, por ejemplo, en lo que nos sucedió en la pandemia, y tratamos todos de ir adaptándonos. Pero como decía la compañera que hace ratito participó,
ya regresamos al aula de manera presencial y pareciera como que si se nos olvidó todo lo demás, cursos y diplomados y todo lo que hemos, nos han dado de capacitación, y sí se reconocen los esfuerzos de parte del gobierno, de parte de la institución, de nuestra universidad, de las capacitaciones que nos han dado. Sin embargo, como leímos en la lectura de la innovación en la práctica docente de Guadalupe Blanco, si el compromiso no es por parte del docente y si no lo lleva a la práctica, esto nunca se va a dar. O sea, no. O sea, tiene que haber un compromiso real, porque ¿dónde está la posición de nosotros? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos llevando modelos de innovación educativa. Pues bueno, poco a poco, aunque sea una de estas herramientas, tenemos que implementarlas en nuestra aula y hacer algo diferente. Porque si el compromiso no es de nosotros, así vengan capacitaciones, estímulos y nos caiga aquí, no sé, algo. Sin el compromiso no está del docente, del maestro, la maestra, pues esto no se llega a ningún lado. Bueno, eso considero, ¿verdad? Y agradezco mucho el espacio. No, al contrario, muchas gracias, maestra Yolanda. Muy buena reflexión de todos ustedes. Maestra Laura, adelante. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario. Ahorita pues con el video pues nos hace reflexionar de que hasta qué punto no la tecnología nos ayuda. Yo en mi caso como es lenguaje y es idioma inglés, yo creo que a mí lo que más me ayuda, o sea, porque los alumnos siempre están un paso adelante, sobre todo las nuevas generaciones que tienen mucho acceso al streaming, a los videojuegos, es decir, ya están inmersos en el idioma. Entonces, en mi caso, yo considero que yo tengo que ser una persona que innova, que le dé estrategias, porque siempre me puedo topar alumnos que sepan mucho vocabulario, mucho el idioma. Y lo que a mí me va a hacer segura o preparada o frente a ellos, su respeto es que yo conozca estrategias y que cuando yo doy mi clase, las hago explícitas y las explico de tal manera que ellos vean. La maestra no nada más sabe inglés, la maestra sabe cómo enseñar inglés. Entonces, digo, en el caso del inglés, pues hay muchas tendencias, hay muchas metodologías. No podemos dejar de lado las tradicionales, porque hay un punto en el que yo les tengo que explicar sobre los tipos de errores, ¿no? Que hay errores de transferencia cuando estamos aprendiendo un idioma, que hay errores de generalización, que hay errores porque no sabemos los contenidos, pero aunque tenga que recurrir por ejemplo, al método gramática-traducción, pues ellos tienen que ver que no nada más, o sea, que los utilizo por cierta razón, y entonces tengo que hablar de lo que hago y por qué lo hago. Y pues ahí es donde yo digo, yo como docente, para poder estar a la vanguardia, yo tengo que aprender más del idioma, siempre exponerme a más vocabulario, a más contextos, porque ellos ven muchas cosas. O sea, simplemente por darle un ejemplo, hace como un mes y medio que estaba viendo un tema, expliqué cuando hablamos de singular plural, y uno decía, es que yo lo he escuchado de esta manera, y yo, no, es que es incorrecto. Y me decía people, sobre gente. Sí. Y luego dije, no, pero es que yo lo escuché, y luego ya me puse a pensar y dije, ya sé dónde lo escuchaste hablando de gente de color. Y me dice, creo que sí, le dije, pero era gente, o sea, era una manera de hablar de manera despectiva. Entonces, en vez de decir people were, o sea, no sé, people was, o sea, como si hablaran, como si los minimizaran. Entonces, mi conocimiento de inglés tiene que ir más allá de las reglas gramaticales. O sea, tengo que poderles explicar por qué a veces hay algunas maneras de decir las cosas, o sea, la connotación, si es negativa, y entonces ese tipo de cosas, o sea, es estrategias y es seguir aprendiendo. Entonces,
También, como dice la maestra Claudia, cuando estuvimos en pandemia, pues se tuvo que generar muchas maneras de mantenerlos entretenidos en la clase. Yo puedo decir que afortunadamente a mí me funcionó, sobre todo en el nivel de secundaria. En el nivel de secundaria sentí que incluso cuando yo planeé las clases al inicio del ciclo escolar, cuando empecé ya oficialmente, después de que empezó la pandemia, el siguiente año que lo comenzamos en línea, yo subestimé a mis alumnos, pensé que iban a requerir más tiempo, que iba a ser la clase más, iba a tener menos tiempos en la participación, porque pues al principio en la pandemia, pues muchos no querían encender cámara, uno batallaba para que hablaran, pero no, luego dije, que, o sea, no, ellos ya se estaban adecuando a la pandemia y empezaron a participar y empezaron a tener confianza en sí mismos. Y eso vino, oye, tengo que volver a planear los tiempos porque no me alcanzaba el tiempo para la participación. Entonces, incluso ya cuando uno tenía ya diseñada la clase, pues vuélvela a cambiar. Entonces, yo creo que sí es muy buena la tecnología, en mi caso, que en inglés es muy buena, pero también, pues tienes que enseñarles a discriminar las fuentes, a saber que sí sirve y que no, porque pues ellos todo lo toman como que de aquí puedo aprender, de aquí no. Yo siempre también les recomiendo páginas de videos de YouTube sobre fonética, les digo, ¿quieren aprender más de fonética? Hay que ver. Y yo les digo, esta página. ¿Quieren ver imágenes de vocabulario? Les recomiendo esta página en Facebook. Y ellos, pues algunos sí les interesa mucho y luego me dicen, maestra, están muy padres esos videos que me recomendó. Y les digo, yo también los veo y sigo aprendiendo porque te muestran muchas cosas que no vienen en los libros. Entonces, pues siempre es un compromiso. Yo creo que es más, como decía en la lectura, es más la actitud, la disposición de uno a aprender, de estar abierto y también de reconocer frente a ellos que nosotros también seguimos aprendiendo. Sí. Pues eso. Muchas gracias, maestra Laura. Y tocó un punto central también. Bueno, todos ustedes hicieron eso. El aspecto del compromiso, la postura que adquiere un docente y también darnos cuenta que el alumno es bastante resiliente a la situación. Ha tomado iniciativa, incluso él ya en este momento, me atrevo a decir, porque no solamente es un comentario como el de la maestra Laura en esta sesión, en varios de los cursos que he tenido oportunidad de estar aprendiendo con los maestros, me dicen lo mismo. Los alumnos adquirieron compromiso, se adaptaron y fueron más allá siempre, y ya estaban muy inmiscuidos con la parte tecnológica, con la parte a distancia. Cuando nos veíamos o nos vemos a presencial, inmediatamente cualquier actividad que se pide fuera del ámbito presencial, ellos ya no tienen ningún impedimento en cualquier sentido y lo realizan, se motivan mucho, etcétera. Y esos son de los principios que se abordan a lo largo del desarrollo de la innovación. Hay circunstancias específicas y esto quizás es una de las preguntas detonantes de todo esto. Realmente la educación, como lo han dicho, tradicional, tampoco creo que vaya a desaparecer. Simplemente va a ser uno de los condicionantes para determinadas circunstancias que se van a vivir y vamos a auxiliarnos ahora más que nunca en esas herramientas tecnológicas. ¿Qué es eso? Quizá esto es uno de los factores que se dé, que se empiece a cargar un poquito más a la cuestión de la tecnología, pero no va a dejar de tener su pertinencia, su importancia y relevancia la denominada educación tradicional. Recordemos todos nosotros, o como lo estamos haciendo en este momento. En ocasiones vamos muy verticalmente el estudio, y directamente lo exponemos y le decimos a nuestro estudiante, a quien va dirigido el mensaje, tienes que tomar mucha atención en este aspecto porque es esencial.
Y entonces es la posición que debe de tomar uno de forma muy tradicional, quizá como diría la maestra Elizabeth, es que hay situaciones que es importante que los maestros, que los alumnos comprendan y que sepan bien, y que a lo mejor necesito que en ese momento estén frente a mí y que veamos la sesión directo y yo explique. Y en otras ocasiones, tomando ya posturas más del orden tecnológico auxiliar, les doy la información, ya estoy plenamente convencido que aprendieron, conocen a lo que quiero informarles o el contenido que estamos viendo, y ahora simplemente les aporto la información, las herramientas, y sobre eso se hacen hasta de determinado momento autodidactas. No sé si se han dado cuenta, pero a lo largo de este curso tiene mucho esa posición de un aula invertida, que es en las herramientas, las lecturas, ustedes se acercan, conocen y exploran, y a partir de eso también hay elementos que ustedes consideren que fueron quizá un reto, un aspecto a aprender y posteriormente llevarlo a la práctica. Y eso espero que a lo largo del curso taller, como siempre lo he denominado esto, les sirva bastante para contextualizar si hay nociones, hay ideas que son compromisos y son necesarias aprenderlas directamente a través de una clase magistral, por decirlo así, desde el orden tradicional, pero también es importante transitar aspectos de la tecnología, conocer qué sucede, cuáles son los elementos de innovación, etcétera. Voy a quitarle la presentación, dejar de compartir ahorita, porque les quiero pasar lo que es la siguiente información, que sería también el producto que amablemente desarrolló la maestra Cintia, y que espero que les sea también de interés para todos ustedes. Ya no les pregunté si tenían otra duda o comentario que realizar. Bueno, ustedes me dicen con confianza aquí. Prácticamente lo vamos a escuchar. Su podcast, bueno, que también me gustaría, voy a presentarle la pantalla, cómo lo subió o cómo se sube, y ustedes van a ver. ¿Quién es María Luisa Gómez? Es una maestra que se acaba de integrar en este tetra. Ah, ok, es que no la conozco. Bien, aquí les voy a poner en podcast para que lo vean directamente cómo lo subió. Ah, no. Déjenme. Es que abro las pestañas, pero necesito identificar dónde la abrí. Aquí está. Miren, ustedes ya están viendo aquí lo que es cómo lo sube a esta portal iVoox, bastante amigable. Su programa es la innovación y la práctica. Bueno, este es su capítulo de su programa. Y aquí vamos a escucharla, la maestra. ¿Cómo están todos mis queridos seguidores? Me da mucho gusto que estén escuchándome una vez más. Soy su podcaster Cintia Elizabeth Pérez González. En este espacio patrocinado por la Universidad de Pedagogía Aplicada,
para comentarles temas muy importantes relacionados con la innovación educativa. Y desde aquí le enviamos un caluroso saludo a nuestro compañero tutor, el profesor Osvaldo García Martínez, que nos está escuchando. Y bien, pues el tema del que hablaremos el día de hoy es la innovación en la práctica docente del ser al hacer. Aquí presentaremos algunas reflexiones de la autora Guadalupe Blanco López acerca del proceso de innovación de la práctica docente en el marco de un cambio de paradigma en la educación centrada en el aprendizaje más que en la enseñanza. Ahora mencionaremos algunos puntos relevantes en este trabajo que realizó Guadalupe. La práctica docente es la parte concreta de la profesión denominada docencia y tiene la función de mediar entre el proyecto político educativo y sus destinatarios. El ser docente integra en primer lugar a un ser humano que goza de principios y valores que orientan su vida social. Son sujetos de acciones y portadores de capacidades, valores y son seres racionales, además de participar en redes de asociaciones interpersonales e institucionales. La docencia implica un conocimiento profesional de la enseñanza. Domina los contenidos, aplica sus conocimientos, imprime sus creencias, busca formas de hacer más comprensible a los demás, usando técnicas didácticas y pedagógicas. Y además, cada docente imprime su propio estilo de cómo enseñar. Hace propias todas estas herramientas de las que posee para así brindar una excelente educación a cada uno de sus alumnos. Esto ubica al docente en la dimensión del hacer docente, donde al mismo tiempo plasma su ser. El problema de la innovación se ubica en el profesor. Si un docente no acepta el cambio, no va a aplicar lo que le muestren o en lo que lo capaciten. Aquí se necesita un cambio de raíz, un cambio de pensamiento del docente para poder aceptar que los tiempos han cambiado y que se necesitan nuevas formas para poder llegar a nuestros alumnos, ya no aquellas de antaño. Ahora conoceremos algunas ideas para impulsar cambios en la práctica educativa. Primero, cambio en los referentes, es decir, conocer los enfoques teóricos y sus implicaciones pedagógicas. Cómo nosotros lo podemos aplicar, hacer lo propio y posteriormente tomar de cada uno lo que mejor nos parezca para traducirlo a nuestra práctica pedagógica. Otra es la problematización, identificar dónde están los problemas a resolver en un contexto dado. ¿Y qué es lo que a ti docente te impide implementar estos cambios que son tan necesarios para innovar en tu práctica? Otro punto importante es la reflexión. Todos necesitamos reflexionar acerca de lo que hacemos. A través de ella es posible plantear las contradicciones que existen y poner un nuevo orden a nuestras ideas. Y es necesario realizar ejercicios de autoobservación de nuestra práctica, debates con nuestros colegas, intercambios de ideas de diferentes puntos de vista para poder así reflexionar profundamente sobre nuestro quehacer docente. La planificación también es otro punto muy necesario para llevar a los estudiantes al análisis y la resolución de problemas, que es el fin que nosotros queremos lograr. Necesitamos tener bien estructurada nuestra práctica para poder así llegar al objetivo. El rescate de la experiencia que cada uno tenga es muy importante y aquí nos sugiere que lo podemos hacer a través de bitácoras para que todo quede registrado y así posteriormente lograr un análisis de cada uno de nuestros pasos y lograr la reflexión de por qué dio tal o cual resultado. Otro punto es socializar para poder obtener retroalimentación de todo lo que nosotros realicemos, platicarlo, comentarlo con nuestros pares. Y el último punto es la autoeficacia, asociada con actitudes y
esta actúa como factor de comprensión sobre el éxito de la capacitación que se recibe. Esta autoeficacia, bueno, nos brinda las herramientas para poder nosotros cumplir con nuestro trabajo, motivarnos y así lograr que sea un éxito nuestra capacitación. Pues bueno, hasta aquí llegamos en el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Los espero la próxima semana y juntos vamos a descubrir cosas muy importantes del quehacer docente. Un abrazo para todos. Bien, entonces, como vemos, y creo que lo identifica muy claramente la maestra, a partir, bueno, de la lectura de Guadalupe, lo que hace es hablar esencialmente el profesor tiene que tener una actitud de cambio, dice, el elemento innovador parte, el eje vertical es profundamente a partir de el docente. ¿Cuál es otra de las cuestiones que veo con claridad o que escuchamos con claridad aquí? Es la necesidad también de tomar una postura analítica, reflexiva sobre lo que sucede en tu acontecer. Quizá a lo mejor dirás, un trabajo mayor sería llevar a cabo una bitácora, pero créanme que cuando uno la empieza a implementar, es la bitácora, que es lo que realizas constantemente y que traes un enfoque investigativo o de educación cercana a la investigación, eso te va a ayudar bastante para tener un análisis reflexivo constante sobre lo que tú realizas frente al grupo. Y eso te va a permitir realizar ajustes necesarios o no en tus diferentes ambientes de innovación. Con las participaciones, ustedes ha quedado claro que una de las posturas frente a lo que yo enseño o frente a lo que pretendo que mi alumno aprenda, siempre parte desde una introspección. ¿Qué tanto yo sé del tema o cómo es que lo estoy tratando de explicar con el alumno? Nos decía la maestra Laura en su participación, sí, yo soy consciente que sé de mi materia, pero debo de tener una mayor práctica y acercarme a un lenguaje más cotidiano o que el alumno identifique. ¿Para qué? Para que explore más allá, que pueda identificar cuando se refiere a una expresión que va incluso con un enfoque muy despectivo hacia el otro en inglés, a un inglés mucho más elaborado, pensado, etcétera. Eso ocurre en prácticamente todas las disciplinas. Cuando nosotros tenemos ya esa habilidad que tiene que ver con nuestra formación y desarrollo profesional docente, cuando estamos frente al grupo, le ofrecemos a los alumnos mucho más alternativas y él te llega a preguntar y no es que diga, es que el maestro lo sabe todo, no, simplemente porque la práctica le ha llevado a tener una exploración más amplia y se vuelve su enfoque y su enseñanza bien holística. Y en este proceso de aprendizaje desde una variante holística le va a permitir tener al docente herramientas no solo tecnológicas, sino también precisas para implementarlo en la clase y, ¿por qué no, hablarlo de un aspecto innovador? Adelante, maestra María Luisa. Hola, una disculpa porque algunos no me conocen. Y tengo a mi bebé a un lado de mí, entonces o lo entretengo o estoy con ustedes. Y como le comenté, estuve 15 días hospitalizada, entonces me estoy incorporando, de hecho. Mire, yo trabajo a nivel secundaria y he trabajado a nivel universitario y una de las cosas que he visto a través de la currícula es que en el sistema educativo, ya lo sabemos, cada presidente trae su forma de trabajar diferente, pero el plan que se ha ido forjando en los últimos 15 a 18 años ha traído una nueva manera de trabajo en el aspecto de que ya dejamos de ser un poquito tradicionalistas, y digo un poquito porque todavía seguimos teniendo esa formación con la que fuimos constituidos
dentro de nuestro perfil de egresados desde las normales básicas, de ser un poquito no asesor, no promotor de conocimiento, sino algo tradicional, porque ese fue el modelo que nosotros manejamos. Y cuando venimos a la innovación, esta innovación se ha dado desde los planes de estudios desde el 92, 93, 96, con nuevos elementos que hacen, que ayudan, que conforman a que el docente desarrolle sus capacidades y sus habilidades competentes. Con esto, las competencias y habilidades del alumno, se trata de que ellos desarrollen el sistema personal en cuanto a se adapten, a que innoven y que a que creen. Eso ahorita se está dando mucho, no nada más desde el nivel educativo, desde preescolar, se da hasta nivel doctoral. Y si no vemos la currícula que tenemos ahorita con esta materia es muy diferente a la materia que yo llevé hace 12, 15 años, incluso ahí mismo en el UPA. Lo que nosotros veíamos hace 15 años, hace 10 años, es muy diferente a los contenidos curriculares. Esto quiere decir que la innovación está en todo momento y en todo lugar. No nada más es hablar de metodologías, de instrumentos, de estrategias, de electrónicos, de digitales. Es toda la formación con la que se está manejando ahora el sistema educativo, no nada más desde el nivel de preescolar, sino hasta el nivel doctoral. ¿Qué significa esto? Que este tipo de innovación no nada más nace de un aparato, nace de aquí, de la creatividad que nosotros tenemos para desarrollar nuestras fases, nuestro perfil, que aunque fue constituido de diferente forma, que aunque aquí en este grupo, por ejemplo, cada una de nosotros tiene una diferente forma de pensar, pero tenemos algo en común, la mayoría somos docentes. Y como tal somos docentes, tenemos un sexto sentido humanitario que nos ayuda a mejorar, a trabajar en el aula con el aire de desarrollar la calidad en el educando y que al mismo tiempo él desarrolle todos los elementos para que los pueda poner en aplicación y que de esta manera sea un punto estratégico que él desarrolle y le sea de manera muy útil al campo laboral, a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, la innovación está en todo momento y no solamente en lo digital, en lo electrónico, sino que hace un cambio interno. Este cambio interno provoca que aquí estamos y que aquí estamos mejorando, como usted lo dijo hace rato, y que en lo personal a mí me ha dado, perdón, las pautas para ver desde otro ángulo mi perspectiva laboral y docente. Entonces, yo le agradezco a usted, doctor. Yo lo conocí hace algunos años en el UNICEF, cuando usted trabajó ahí muy poquito tiempo, pero ahí lo conocí y me dio mucho gusto saber que era mi docente porque ya le conozco su historial y sé que es un elemento que vale la pena y que tomar sus clases es muy bueno. Ahorita actualmente me tiene un dilema, le soy honesta, en hacer las materiales porque pues por 15 días no estuve pegada a la computadora ni a nada, ni a mi familia. Entonces estoy trabajando y estoy desarrollando otra forma de pensar muy diferente a la que tenía anterior. Por eso le acabo de decir, no nada más es lo electrónico, es nuestra creatividad y nuestra forma de pensar. Una disculpa por lo que estaba pasando ahí. Tengo un bebé de 3 años que no sé cómo mantenerlo ocupado. Y muchas gracias por el apoyo. Gracias. No, ¿de qué, maestra? No, al contrario, gracias por sus comentarios. Y lo que dice usted también es cómo nosotros también asumimos este compromiso y también la forma en que adquirimos estos nuevos retos, nuevos compromisos y a su vez cómo los volvemos exponenciales o cómo logramos que se vuelvan muy prácticos. Ese también es otro de los dilemas fundamentales. Cómo llevar a la práctica muchos de los aspectos que me comentan de innovación, de estrategias, etcétera. Y quizá aquí viene una de las cuestiones y que ya lo han dicho ustedes muy bien al participar, cuando nos hablan de ejemplos concretos que yo realizo tal actividad, tal cuestión con el alumno, ya estoy hablando de un aspecto innecesariamente de cambio, de buscar no solamente cumplir con que el alumno aprenda el contenido, sino también adquirir un compromiso en donde digo, ok, yo sé que el contenido lo va a aprender el alumno o lo van a intentar asimilar de determinada manera, pero ¿por qué no ofrecer a lo mejor otra alternativa o este elemento que considero
puede resultar factible. Y eso es lo que nos lleva mucho a la práctica a nosotros. Y aquí es donde me gustaría comentarles en este aspecto uno de las necesidades imperantes hoy en día de acercarnos a esta cuestión, que es, partiendo de este objetivo, que se identifiquen las tendencias emergentes en pedagogía y tecnología educativa hasta este momento 2022. Porque es también necesario darnos cuenta que a lo largo del territorio nacional, y lo veremos en próximas sesiones, hay ya en algunas instituciones, por supuesto, hay más carga en las instituciones privadas, pero se empieza a dar estos pasos importantes para tratar de no solamente de llevar a cabo un elemento de innovación, sino también tomar en cuenta las circunstancias, lo que ocurre socioeconómicamente con el lugar, para no solamente tener la oportunidad de ofrecerlo al alumno, sino también que sea uno de los elementos que pueda replicarse en diversas situaciones del territorio nacional. Recordemos que estamos hablando de un multiméxico y un mosaico cultural bien amplio, en donde no necesariamente las circunstancias, las problemáticas, algunos de los escenarios son vitales para otro tipo de lugar o de región o localidad. Y aquí lo que intenta explorar desde el Tecnológico de Monterrey, como vamos a ver, o desde las diferentes instituciones de educación, es acercarnos al panorama, conocer las circunstancias, pero también ofrecer unas tendencias de emergencia o dadas las circunstancias que se acoplen también desde la postura tecnológica y que nos lo ofrezcan para cualquier situación. Que todos nosotros tengamos esos elementos necesarios y por qué no intentarlos implementar frente al grupo. Pero es necesario también preguntarnos cómo es realmente que aprendemos nosotros. Este es un curso que da también este mismo canal de, curiosamente, siempre lo recomiendo bastante porque tiene mucho material para nosotros y que ofrece tanto desde la postura de la educación, bueno, diversas temáticas, pero también del cómo aprender y del conocimiento mismo. Aquí es un elemento que yo creo que les va a resultar bastante interesante ver esas etapas del denominado desarrollo cognitivo de Piaget y qué son los esquemas, pero cómo estos esquemas nos van a permitir adquirir conocimiento y en ocasiones también vamos a encontrarnos ciertas limitantes, pero en un primer momento acercarnos al hecho de cómo aprender, cómo es que aprendemos. Estrategias para pensar, un curso para razonar mejor y tomar decisiones creativas en equipo. Capítulo 1. ¿Cómo aprendemos? Tiene nuestra atención, don Malaquías. ¿Por qué pensamos como pensamos? Bien, para entender por qué pensamos como pensamos, nos servirá preguntarnos, ¿cómo aprendemos? ¿Y cómo aprendemos? ¿Saben qué es esto? ¿Un huesito de metal? ¿Un 8 de acero? Parece parte de algo mecánico. Me parece que lo he visto antes. Es un pedazo de información que se puede convertir en un conocimiento. Bueno, metafóricamente. Ya verán por qué. Les presento a alguien que se pasó la vida estudiando el conocimiento y la manera en que aprendemos. Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que estudió cómo se va construyendo el pensamiento y la inteligencia. Observó sobre todo el aprendizaje en los niños. Descubrió que los humanos vamos aprendiendo en varias etapas a partir de que nacemos.
El primer periodo es el llamado sensomotor. Al principio, las personas solo tenemos reflejos, como el asustarnos con los ruidos fuertes, succionar lo que nos acerquen a la boca o agarrar lo que nos pongan en la mano. En este periodo aprendemos a movernos y a percibir el mundo a través de nuestros sentidos. Combinando los movimientos, los sentidos y los reflejos, empezamos nuestros primeros aprendizajes, que son habilidades. Por ejemplo, si nos ponen algo en la mano, nos lo llevamos a la boca. Y si sabe bueno, tendemos a repetir esa acción. Se van creando esquemas o programas que repetimos. Empezamos a notar que hay causas y efectos. Empujar un objeto hace que se caiga. Estos esquemas serán la base de todo conocimiento que construyamos después. Inicialmente, no nos damos cuenta de que las cosas siguen existiendo, aunque salgan de nuestra vista, pero luego lo aprendemos. Se llama permanencia de los objetos. En este periodo, somos completamente egocéntricos. Literalmente, solo somos capaces de ver las cosas desde nuestro punto de vista. Así andamos más o menos hasta que cumplimos 2 años. El segundo periodo se llama preoperacional y dura hasta los 7 años. Ya sabemos caminar y manipular objetos con más precisión. Es un periodo en el que ya somos capaces de entender símbolos, señales que representan otras cosas, como las del lenguaje. Aprendemos a hablar. Al principio de esta etapa, aún no nos queda claro el principio de conservación. Si vaciamos el contenido de un vaso ancho a otro delgado y alto, estamos seguros de que el vaso alto tiene más líquido. Es un periodo de mucha curiosidad. A los 4 años nos la pasamos preguntando los porqués de todo. De los 7 a los 11 años estamos en el tercer periodo, el de las operaciones concretas. Aquí ya entendemos la conservación. Es la etapa en la que empezamos a pensar sobre nuestro pensamiento. Descubrimos la lógica y también nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y sentimientos son diferentes a los demás. Se consolida lo que podemos llamar una teoría de la mente, la capacidad de suponer lo que otros perciben, saben y sienten. Esto nos permite ponernos en los zapatos de los demás. Desarrollamos el pensamiento inductivo, la idea de que si un fenómeno se repite siempre que se den las mismas condiciones, se puede pensar en reglas generales. Por ejemplo, cada vez que ha llovido, primero se nubló y hubo truenos. Por lo tanto, inducimos que las nubes y los truenos anticipan lluvia. En este momento es cuando se consolida el conocimiento, organizándolo en estructuras mentales ya con orden y jerarquías. Por ejemplo, entendemos que animales es una categoría que incluye perros, gatos y otros. Y a su vez, perros incluye tanto a un chihuahua como a un gran danés. Estos esquemas van a ser muy importantes después. Recuérdalos. El cuarto periodo empieza a los 11 años más o menos. Se llama periodo de las operaciones formales. Surge el pensamiento deductivo. A partir de premisas generales, podemos sacar conclusiones particulares. Por ejemplo, ¿sabes que el tingo solo tiene camisas blancas y rojas? ¿Sabes que se puso una camisa y no se puso una blanca? Deduces entonces que se puso una camisa roja. Empezamos a usar el pensamiento abstracto. Por ejemplo, si escuchamos el dicho, el león no es como lo pintan, sabemos que no habla de leones ni de pintura, sino que es lenguaje figurado. Y el dicho se aplica a situaciones donde la realidad no corresponde con la manera en que es relatada. En este periodo empezamos a hacernos preguntas filosóficas que van más allá de nuestra experiencia inmediata. ¿Y qué sigue después del cuarto periodo? Según Piaget, este periodo dura el resto de nuestra vida, enriqueciéndose y complejizándose.
Yo sospecho que es posible ir más allá de la cuarta etapa, más allá del pensamiento formal. La complejización del pensamiento puede llevar a ampliar la comprensión y la conciencia. Si se quedan, hablaremos de eso en episodios posteriores. Oiga, don Malaquías, ¿cómo funciona eso de los esquemas? Verás, los esquemas son la manera en la que organizamos lo que vamos aprendiendo. Los esquemas son modelos mentales. Para poder adquirir conocimientos y habilidades, necesitamos que formen parte de estructuras en nuestra mente. Si no, no entran. Podemos poner una analogía así. Un esquema es como el librero donde colocamos los libros que forman nuestro conocimiento. Cuando somos muy pequeños, aún no tenemos esquemas y por eso es muy difícil que tengamos recuerdos anteriores a cierta edad. Poco a poco vamos construyendo esquemas, primero muy sencillos y después más complejos. Al proceso de integrar nuevos conocimientos a tus esquemas le llamamos asimilación. Pongamos un ejemplo sencillo. Este es nuestro amigo el Tingo cuando era un niño pequeño. Le enseñaron que hay una categoría de animales llamada perro, a los que identifica como animales peludos de 4 patas, porque en su casa tiene un perro así llamado Fido. En su esquema de perro tiene el conocimiento: Fido es un perro. Cada que conoce un perro nuevo, obtiene un conocimiento. Júpiter es más grande, pero también es un perro. Pistacho es pequeño, pero encaja en la estructura. También es un perro. Incorpora en su esquema que los perros pueden morder y ladrar y va entendiendo que hay perros de varios tipos. Así va asimilando conocimientos sobre los perros. Pero a veces algo no encaja en los esquemas. El Tingo conoció a Chano, un xoloescuincle. ¡Qué raro animal! ¡No tiene pelo! El Tingo entra en un desequilibrio. Acaba de conocer algo que no encaja en sus esquemas. Sus papás le dicen que también es un perro, que se llama xoloescuincle. Entonces, el Tingo modifica su esquema para poder darle cabida al nuevo conocimiento y recuperar el equilibrio. A este proceso se le llama acomodación. Otro día, el Tingo va al zoológico y se encuentra un animal que coincide con lo que él conoce como perro, pero es un lobo. Lo quiere asimilar en su esquema, pero sus papás le explican que se trata de un animal diferente. Ahora, el Tingo debe hacer un esquema nuevo para poder asimilar nuevos conocimientos. Esta es otra forma de acomodación. Cuando somos niños, nos es relativamente fácil crear y modificar nuestros esquemas. Esto tiene 2 consecuencias. Por un lado, aprendemos muy fácil y rápido. Por ejemplo, nos es más sencillo aprender un idioma nuevo. Cada idioma tiene una diferente gramática, que es un esquema donde encaja el vocabulario. Pero por otro lado, es también fácil que creamos mentiras y fantasías. Cuando crecemos, es más difícil modificar los esquemas porque nos han sido útiles para tomar decisiones, pero al mismo tiempo, eso nos complica aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma nuevo, tendemos a aprender el vocabulario nuevo intentando usar la gramática del idioma que nos resulta más familiar. Estos marcos mentales prehechos son muy útiles. Por ejemplo, cada mañana cuando te vas a vestir, tienes varios miles de posibles combinaciones. No solo qué ponerte, sino en qué orden ponerte todas tus prendas. Si no tuvieras un esquema, podrías pasarte días decidiendo qué va primero y qué va después. Gracias a los esquemas, puedes vestirte en unos cuantos minutos. Y así con las miles de pequeñas decisiones que tienes que tomar cada día. Los esquemas nos permiten concentrarnos en la información pertinente e ignorar aquello que no nos sirve. El problema es que si no somos conscientes de nuestros esquemas, podemos ignorar información importante para concentrarnos en los aspectos que confirman nuestras creencias e ideas preexistentes. Pueden contribuir a mantener estereotipos e incluso hacer difícil retener nueva información que no se ajuste a nuestras ideas establecidas del mundo.
Cuando en la Edad Media algún viajero encontraba un animal nuevo, lo más probable es que lo describiera usando partes de animales que ya conocía. Decir que un rinoceronte es un caballo con un cuerno en la frente puede resultar gracioso, pero hay otros prejuicios más graves. Cuando los españoles llegaron a América, su esquema mental en cuanto a la espiritualidad solo concebía dos posibilidades. Una creencia o es cristiana o es del diablo. Por lo tanto, no pudieron asimilar las formas de espiritualidad que encontraron ahí. Las prácticas de los indígenas tenían que ser diabólicas y, por tanto, destruidas. Hay estudios que han demostrado que no es posible aprender algo que no encaja con nuestros esquemas si no estamos dispuestos a modificarlos. Y la información no sirve de nada a menos que la integremos de alguna manera a nuestros esquemas. ¡La encontré! Lo sabía. La pieza es un eslabón de una cadena de bicicleta. Así es. El eslabón por sí solo no tiene utilidad, pero cuando lo integramos al mecanismo, se vuelve indispensable. El trozo de información se convierte en conocimiento. Cuando un dato se integra y se relaciona con otros datos, juntos se convierten en información. Y si esa información tiene un sentido, un significado o una utilidad para ti, ahora le podemos llamar conocimiento. Y si ese conocimiento ayuda a mejorar tu vida y la de los demás, se va convirtiendo en sabiduría. Tina, cuidado con el manubrio. A la bicicleta, como a un esquema mental, se le pueden añadir mecanismos, cambiar piezas, y es útil porque nos puede llevar lejos. Tiene esa flexibilidad. Pero al mismo tiempo no puede ser tan floja o flexible que se caiga a pedazos. Sospecho que si nuestros esquemas mentales no tuvieran cierto rigor, sería muy fácil creer cualquier cosa y que nos engañen. Así es. Afortunadamente, la humanidad ha desarrollado un esquema que a la vez es sólido y flexible. La ciencia. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Partiendo entonces de previo a lo que acabas de ver, en esta última parte, va muy enfocado en el elemento de innovación. Si el esquema es tan rígido mentalmente que no te permite realizar un cambio de innovación. Esencialmente entonces hablamos de esta situación en donde llegas a tener una solidez de esquemas que no vas a permitir ningún tipo de cambio, porque eso viene a cambiarte tu escenario, diríamos de manera mucho más coloquial, si se quiere, nuestra área de confort se ve un poquito comprometida con toda nuestra experticia, nuestro conocimiento, y viene entonces una etapa denominada resistencia. Esto es común, y lo encontramos constantemente en todo quehacer del ser humano. Aquí la diferencia es cuando ya lo estás volviendo explícito y te das cuenta que hay situaciones que es importante para el docente. El docente se vuelve un portador de sabiduría. No solamente está ofreciendo esa información y que la vuelve conocimiento al alumno, sino también con el hecho de que el alumno, al descubrirla, al interiorizarla, es un elemento que lo ha hecho cambiar. Y la sabiduría de un docente la ha exponenciado de tal manera que le resulta importante a quien aprende. Y aquí este juego un poquito conceptual entre el conocimiento, bueno, primero información, conocimiento y sabiduría, va entrelazado con la necesidad del docente
de cambiar necesariamente sus esquemas. Aquí, si nosotros nos centramos a la educación, sería el docente o el profesor que se atreva a asimilar nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje y que se vuelvan reproductivos en su salón de clases. Aquí entonces vendría una situación hasta cierto punto compleja, pero no deja de tener un elemento de conocimiento y sabiduría que le va a permitir un desarrollo al profesor completo. ¿Alguna duda o comentario sobre esto? Adelante, maestra Elizabeth. Maestro, está muy interesante los dos videos. Me gustó bastante, demasiado, y me gustaría compartirlos. ¿Usted no los puede compartir? Sí, claro, maestra, ahorita se los paso en el WhatsApp, aquí en el chat. Se los paso en el WhatsApp también. Oiga, maestro, ya, y antes de que se me olvide, una alumna que tuve y que sigue, ahora ya se convirtió en una amiga, le mandó saludos, discúlpeme, hace un mes, hace 2 sesiones lo vio en fotografías en el grupo que yo tomo de repente captura. Se llama Katie Bautista. Félix dijo que fue su maestro, excelente maestro, que fue maestro en preparatoria. Muy inteligente. Gracias, no, me la saluda mucho. Y gracias por el mensaje, maestra. Por nada, gracias. Que esté muy bien y me la saluda mucho también, ¿eh? Sí, gracias. Entonces ahí vamos a ver la siguiente sesión, vamos a enlazarlo con esta cuestión de la innovación. ¿Qué es entonces esto? ¿Qué sucede aquí? Una disculpa aquí porque estoy garrafal, mi error ortográfico. Aquí tengo que poner si no, no estamos escribiendo en inglés, me diría una profesora que me regañaba bastante en redacción. Pero sí, tendremos oportunidad de acercarnos ahora entonces a las diferentes posturas de la innovación y qué está ocurriendo de manera práctica en el país. Y espero que también les resulte interesante conocer qué escuelas, cómo lo llevan a cabo, cuáles son las posturas, etcétera. Ahí les puse en la plataforma un esquema de una profesora, muy amablemente lo había hecho, y son esos que los retos de innovación del 2022, ¿verdad? Cuídense mucho, los estamos viendo y que tengan bonito día y inicio de semana. Gracias, muy buenas noches. Una pregunta nada más, doctor. Hasta luego. Una pregunta. ¿Tenemos fecha final para todas las actividades que tenemos ahí en la plataforma? ¿Hay un límite? Hasta diciembre. Si vemos nuestro calendario, creo que cierra la última sesión, aquí lo tengo ya abierto, lo bueno, sería el 5 de diciembre. Yo creo que tenemos unos días más, como hasta el 7, 8 de diciembre, para las actividades en general, ¿eh? Yo no pongo fecha a ninguna actividad. Muy amable, gracias y que tengan buen día. Gracias. Igualmente, a ustedes, gracias. Cuídense mucho.